Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 25. Agujas afiladas. El entusiasmo lo es todo, debe estar tenso y vibrar como una cuerda de guitarra. Pelee. Luchar contra Mukade se estaba volviendo aburrido. No era que el tipo fuera particularmente duro, sino todo lo contrario. En esta forma, era torpe y desmañado, claramente desacostumbrado a sus múltiples apéndices. Para Naruto era pan comido confundirlo, simplemente haciendo que sus marionetas se movieran a su alrededor en amplios arcos, acribillándolo con fuego. Era el hecho de que, a pesar de lo fácil que debería haber sido, el hombre simplemente no se dejaba vencer. Movió a Ramia, asegurándose de que estuviera frente a la cara de Mukade antes de disparar una ráfaga difusa del cañón de arena. Las reservas se estaban agotando, así que ya no podía usarlo como herramienta de corte. En su lugar, extendió una amplia nube de arena para distraer al hombre, dándole a Minato tiempo suficiente para abatirlo por detrás con otra de sus técnicas de chakra en espiral. Esas técnicas eran particularmente devastadoras, y combinadas con la técnica más famosa del hombre, Naruto comprendió cómo se había ganado su reputación. O al menos lo haría. La batalla que le valió el apodo de Destello Amarillo tuvo lugar en los últimos días de la Tercera Guerra Shinobi. Los viajes en el tiempo le hicieron daño en la cabeza. Mukade rugió furioso, tanteando a ciegas como Naruto esperaba. En cuanto sus manos tocaban una superficie, Arakuni aparecía allí, fijándolas con su adhesivo. Nunca sujetaba a la criatura títere por mucho tiempo, y a menudo arrancaba trozos del suelo y el techo para liberarse, pero cualquier táctica dilatoria era bienvenida. Solo necesitaban mantener a este bruto ocupado hasta que Sara pudiera cerrar el Rinjaku. Entonces sería vulnerable y Naruto podría pagarle su irritación multiplicada por 10. Plagas. Gritó Mukade, arrancándose un brazo de la mano, aunque lo regeneró irritantemente momentos después y golpeándose con fuerza contra el suelo. Se están convirtiendo en una molestia. Toda la habitación se estremeció, con trozos de mampostería y maquinaria desprendidas cayendo a su alrededor. Naruto se vio obligado a esquivar un trozo de piedra y fue sorprendido por una de las marionetas de Mukade. Por suerte, Minato era mucho más ágil que él y ya estaba allí, aplastando la construcción de madera con su técnica. Naruto se preocupó por eso. La manipulación pura de chakra no podía ser tan simple como el hombre la hacía parecer, y estaba lanzando esos Rasengan como si fueran kunais. Efectivamente, el hombre tuvo que recomponerse un momento antes de volverse hacia Naruto. Esto no está funcionando. Tenía razón. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mukade seguía avanzando. Al ritmo de civil al que Sara estaba limitada, si vacilaban un instante, los adelantaría y la alcanzaría en un instante. Hinata podía haberse vuelto más fuerte, pero él seguía sin creer que le fuera mucho mejor que a ambos. Necesito una distracción, murmuró Naruto, haciendo una mueca ante la estupidez que estaba a punto de hacer. Minato asintió sin siquiera preguntarle, lanzándose hacia el titiritero furioso y sacando algunos de sus kunais únicos. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Gritó, y los 5 kunais se multiplicaron por cientos en un instante, destrozando a Mukade como si se enfrentara a una compañía entera de shinobi. Fue perfecto. En el momento en que el hombre títere se tambaleó hacia atrás, presa del dolor y la ira, Naruto alzó la mano, aferrándose a ella con todas las cuerdas de chakra que pudo conjurar. Soen.
Hyasu. Su brazo se tensó al sentir la reacción inmediata. Ahí estaba de nuevo, la inmensa presión del Rinjaku, luchando contra su técnica. Las brillantes líneas azules de sus cuerdas comenzaron a moverse, infectadas por esa energía púrpura que descendía lentamente hacia él desde Mukade. El hombre con aspecto de insecto, todavía casi inmovilizado por el bombardeo de Minato, sonrió con rencor. Idiota. ¿Crees que podrías vencerme? Tengo el poder de un dragón corriendo por mis venas. Naruto no dijo nada, no podía, estaba demasiado concentrado. Una parte de su mente se centraba en su técnica, luchando contra la inevitable marea del Rinjaku. La otra miraba hacia adentro, hurgando en lo más profundo de sí mismo, buscando esa esquiva chispa de... Sus ojos se abrieron de par en par al gritar, y llamas de energía pútrida y feroz brotaron de su interior. Todo su cuerpo ardía, y el dolor le subía por el pecho, el brazo y las yemas de los dedos. De repente, sus cuerdas de chakra se tornaron de un naranja brillante, tiñendo la habitación como si estuviera en llamas. Encontró la energía del Rinjaku y la empujó, devolviendo la energía alienígena a Mukade. El titiritero solo pudo contemplar su conmoción y horror. No era el único. Naruto ya no controlaba esto. El chakra del Kyuubi parecía tener mente propia, sí, tenía mente propia. Le susurraba al oído mientras esa quemadura se extendía por el resto de su cuerpo, tiñendo el mundo de un rojo oscuro. Matar, destruir, arrasar, susurraba, y Naruto se aterraba al notar lo tentador que sonaba todo, lo bien que se sentiría simplemente dejarse llevar y ceder el control a este poder nocivo y embriagador. Era demasiado. Luchar contra el Kyuubi y el Rinjaku amenazaba con partirlo en dos. Retrocedió, controlando con fuerza esa energía. Le costó toda su considerable fuerza de voluntad lograrlo, y el esfuerzo lo dejó apenas en pie cuando los hilos de chakra se desprendieron de Mukade. Aún así, había hecho algo. La marioneta lo miraba con mucha más cautela ahora, receloso de ese poder que incluso podía rivalizar con el Rinjaku. Incluso Minato estaba atónito, mirando a Naruto como si no pudiera creer lo que veía. ¿Eso fue? No necesitamos hablar de eso, ¿de acuerdo?, replicó Naruto secamente. Ni siquiera había considerado el impacto que podría tener en la línea temporal revelar su condición de Jinchuriki. El ninja mayor parecía estar en conflicto, con la mirada fija entre el pelo rubio y puntiagudo de Naruto y las finas marcas de bigote en sus mejillas, antes de asentir con gravedad y volverse hacia su oponente. No te di suficiente crédito, ninja de Konoha. Parece que tendré que tomarte más en serio. Las marionetas de la sala cobraron vida de repente. En lugar de atacar a los dos shinobi cansados, se abalanzaron sobre Mukade, desarmándose en pleno vuelo. Al tocarlo, parecieron fundirse con su cuerpo, expandiéndose a medida que crecía aquello en lo que Mukade se había convertido. Presencia mi forma definitiva y siente lo superado que estás. Mukade siguió creciendo, llenando el espacio y más hasta que atravesó el techo de las obras subterráneas. Parece que he perdido a la princesa, pero no importa. Miró hacia el centro de la ciudad, donde Shibi y Chouza habían evacuado a los civiles. Sé cómo hacerla salir. Minato y Naruto simplemente se quedaron mirando la enorme construcción en la que Mukade se había convertido, impotente. ¿Tienes algo para enfrentar algo tan grande?, preguntó Naruto, anticipando ya la respuesta. La invocación del jefe de los sapos, tal vez, pero no creo que me quede suficiente chakra para invocarlo. ¿Y tú? Naruto se mordió la mejilla un momento antes de suspirar. Quizás, pero nunca lo he usado. Ni siquiera sé si funcionará. Minato simplemente se recompuso, respiró hondo antes de sonreír con ánimo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 minuto, supongo. Naruto no lo sabía. Como él mismo dijo, nunca lo había probado. Era solo un prototipo. Solo lo tenía porque no quería dejarlo sin supervisión en su edificio. Aún así, Minato mantuvo la sonrisa y asintió con decisión. Te daremos el doble. ¿Nosotros? El rubio mayor simplemente señaló desde el agujero que Mukade había creado, hacia donde un Chouza mucho más grande se enfrentaba a la monstruosidad con las manos desnudas, casi tan alto como la propia marioneta. Al instante siguiente, Minato desapareció, y Naruto escuchó los gritos de ira de Mukade mientras era acribillado por otra ráfaga de kunai de clones de sombra. Naruto dudó un instante antes de sacar un pequeño pergamino del bolsillo de su chaqueta. Un pulso de chakra lo expandió hasta convertirse en un pergamino enorme, tan alto como él. Cruzó los dedos mentalmente mientras lo desplegaba.
Kami, espero ser tan inteligente como creo que soy y que realmente trabajes. Sarah resopló mientras subía las escaleras de 2 en 2. ¿Por qué el Rikyaku tenía que ser tan profundo? Tras ella, Hinata seguía el ritmo con facilidad. Sus extraños ojos parecían vigilar la batalla de arriba. ¿Qué pasa? Jadeó, ansiosa por saber algo mientras ambos descendían cada vez más a las profundidades de la ciudad. Es Mukade. Se ha convertido en algo más. Algo grande. No creo que puedan. Ella se quedó interrumpida mientras la ciudad entera parecía temblar y de repente una brillante sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué pasa? La Yuga simplemente siguió sonriendo mientras volvía su atención a la escalera aparentemente interminable. Podía ver el final acercándose, y detrás, la fuente de luz que le dolía los ojos incluso con mirarla. Es Naruto. Shibi era un hombre lógico por naturaleza, así que cuando se enfrentaba a algo que trascendía la lógica y rozaba lo fantástico, hacía lo que mejor sabía hacer: analizarlo. Fuera cual fuese la forma que Mukade usaba, era increíblemente fuerte si era capaz de defenderse de un Chouza de tamaño natural. Había visto a ese hombre aplastar montañas con algunos de sus golpes más potentes. Había una razón por la que el alegre Akimichi era a menudo el eje central de las estratagemas de Shikaku. Mukade también era, aparentemente, indestructible. Resistió casi todo el daño, salvo el más grave, y también se curó. Chouza lo defendía por ahora, mientras Shibi se aseguraba de mantener a los civiles a una distancia segura, pero pronto su efecto de la píldora de Curry se desvanecería y sería tan inútil en la lucha como el propio Shibi. Parecía que, fuera cual fuese la energía que compusiera el Rikyaku, su Kikaichi no podía soportarla. Había perdido casi la mitad de su colmena en esa desafortunada trampa. Llegó el momento y Chouza se vio obligado a retroceder, con el cuerpo ya menguando rápidamente. Shibi se preparó para atrapar al hombre si era necesario, pero el engañosamente ágil Akimichi logró aterrizar en una postura de 3 puntos algo inestable y correr hacia él, uniéndose a él para contemplar la imponente monstruosidad en la que se había convertido Mukade. ¿Y bien? ¿Y ahora qué? Preguntó entre jadeos. La pastilla de Curry siempre le hacía daño. Me imagino que, sin refuerzos, moriremos protegiendo a los civiles, o los demás conseguirán cortar el paso al Rikyaku. Chouza soltó una carcajada a pesar del sombrío panorama. Tan sombrío como siempre. Se tomó un momento para recomponerse y hinchó el pecho con desafío. De acuerdo. Que nunca se diga que un Akimichi vio la muerte con nada menos que el estómago lleno y una sonrisa. Bajo su cuello alto, Shibi se permitió una pequeña sonrisa. Era amigo de la gente más peculiar. Ambos se giraron hacia el enorme titiritero, listos para enfrentarse a cualquier cosa que le lanzara, solo para que Mukade se congelara. Algo rodeó con un brazo el cuello de la enorme marioneta y tiró de ella, arrastrándola al suelo. En una hazaña de enorme fuerza que Shibi creía reservada para gente como Senju Tsunade, quienquiera que hubiera acudido al rescate levantó a Mukade, lo sostuvo sobre su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Toda la ciudad se estremeció por el impacto y ambos shinobi de Konoha cayeron al suelo. Shibi ni siquiera se molestó en levantarse. Se quedó mirando al recién llegado con asombro. Era otra marioneta, eso se veía claramente por la chapa de madera tratada. Pero esta construcción era lo más alejado de la forma corpulenta y torpe de Mukade que cualquier diseño podía ofrecer. Parecía modelada a partir de una mujer, aunque a una escala al menos 100 veces mayor. Es más, se parecía a las representaciones de Asura Shibi que había visto en pinturas y esculturas. Con su tamaño, casi podía creer que era una, con 4 brazos y rica ornamentación. Vestía una falda de cuentas con ricos estampados, enormes brazaletes y pulseras, y una gran diadema brillante sobre su cabello trenzado. Aunque al observar más de cerca, su cabello era en realidad una serie de cables de acero entrelazados. Cuanto más observaba, más pequeños detalles como ese detectaba, que diferenciaban a esta imitación de marioneta de su contraparte divina. Aún así, nunca había visto una marioneta tan grande. Ni siquiera sabía que algo tan grande pudiera ser animado por chakra, y se preguntó si ese chico rubio habría conectado de alguna manera con el propio Rikyaku. Minato apareció frente a él con su típico destello amarillo y lo sacó de su aturdimiento inusual. Sigan llevando a los civiles a un lugar seguro. Lo tenemos bajo control.
Shibi miró hacia arriba para ver cómo dos de los brazos titánicos del títere caían en un aplastante golpe con dos manos que sacudió el suelo y empujó a Mukade más profundamente hacia el cráter que su cuerpo había cavado. No pudo evitar estar de acuerdo. Naruto quiso gritar de pura euforía al ver a Asura moverse. Realmente no podía creer que su asesino de ejércitos funcionara. Sus hilos de chakra brillaban con un naranja apagado y palpitante, trazando líneas llameantes en el cielo, pero era inevitable. La voz del Kyuubi, como siempre, era un susurro en su oído, pero cuando no tenía que enfrentarse a la presión del Rinjaku y la voluntad de Mukade, era mucho más fácil ignorarla. Ayudaba a que estuviera desviando poder hacia el cuerpo de madera de Asura tan rápido que apenas tenía tiempo de asentarse y supurar en su interior. Ver uno de los enormes brazos de madera de Asura elevarse hacia el cielo antes de abatir a Mukade fue la mayor emoción que jamás había experimentado. Estaba haciendo algo que, hasta donde él sabía, ningún titiritero había logrado jamás. Asura había sido el resultado de años de trabajo, desde aquella primera chispa de inspiración en su pelea con Gaara. También fue el primer prototipo que incorporó cables de chakra a sus marionetas como una especie de sistema de chakra artificial. Fue la única razón por la que pudo transformar aún más su forma titánica, y funcionaba de maravilla. Mukade intentó incorporarse con un rugido de frustración, pero uno de los 4 brazos de Asura lo apuntó. 1000 compartimentos a lo largo de la extremidad se abrieron, derramando una cantidad incalculable de kunais. Si la pequeña proeza de Minato con la técnica del Shuriken clon de sombra parecía un muro de acero, entonces esto era una auténtica armadura. Eran de pésima calidad, pedidos al por mayor para mayor eficiencia. Pero en esas cantidades, ¿qué importaba? Mukade volvió a caer bajo la oleada de metal, y por un instante Naruto creyó ver algo agazapado en una sección arrancada del pecho de la monstruosidad. Sanó rápidamente y los dos titanes volvieron a enfrentarse. De pie en el balcón más alto que pudo encontrar, sintiéndose como el director de la obra más grande del mundo, Naruto sonrió. Ansiaba someter a Asura a toda la prueba que ansiaba. Mukade se abalanzó hacia adelante, y su cuerpo torpe se estrelló contra una torre cercana. Obviamente, no esperaba semejante resistencia, pues se sorprendió mucho cuando la marioneta monolítica se enfrentó a su carga de frente, atrapándole las manos. Una de sus extremidades adicionales se alzó con un uppercut aplastante mientras el hombre estaba inmovilizado, casi arrancándole la enorme cabeza de madera. La otra se estrelló contra su abdomen, abriéndose un enorme compartimento en la palma. La cápsula de acero que dejó allí estaba repleta de suficientes etiquetas explosivas personalizadas para mantener ocupados a los clones de Naruto durante una semana, y la detonación no decepcionó. Asura retrocedió tambaleándose un paso por la onda expansiva, y una torre cercana, debilitada, no sobrevivió a la fuerza de la conmoción, derrumbándose sobre ella. La enorme marioneta levantó 2 brazos para atraparla, pero en el momento en que la atrapó desprevenida, Mukade cargó hacia adelante. La marioneta del hombre resultó gravemente dañada, con un gran cráter chamuscado donde solía estar su torso, pero esto no pareció frenarlo mucho. Con un rugido que hizo temblar el suelo, embistió con el hombro contra Asura, derribando a la marioneta. Cayó sobre ella con furia y Naruto maldijo a Mukade, quien le agarró un brazo. Había suficiente madera reforzada para resistir un jutsu de rango A, y el hombre le arrancó la extremidad con un gruñido de esfuerzo. Otro puño se alzó y lo golpeó en la cara, derribándolo de la marioneta, pero el daño ya estaba hecho. Asura retrocedió unos pasos, con los 3 brazos en alto a la defensiva. Mientras tanto, Naruto hizo una mueca mientras luchaba por coordinar algo que antes solo había teorizado. Era lento, torpe. Incluso sus mayores esfuerzos acabarían siendo mermados si a Mukade se le permitía seguir accediendo al Rinjaku. Respiró hondo y se concentró, con los dedos bailando. Asura hizo una pausa y levantó 2 brazos. Los shinobi que observaban no pudieron evitar quedarse boquiabiertos al ver lo que hacía, sus manos se juntaban antes de separarse, más rápido a medida que Naruto entraba en ritmo. En el suelo, Chousa se quedó boquiabierta. ¿No puede hablar en serio? Ebitsuji Sarui no Umatora. Katon. Gokakyu no Jutsu, murmuró Naruto, con el rostro contraído por la concentración, mientras Asura se llevaba una mano a la boca en el sello del tigre. Todos en la zona sintieron la repentina presión de una enorme masa de chakra al moldearse. Un destello naranja apareció en la boca de Asura, pero en el último instante se tambaleó hacia atrás. Algo explotó en su pecho. En lugar de llamas, humo salió de su boca y se inclinó ligeramente hacia la izquierda.
Desde su posición estratégica, Naruto volvió a maldecir. Supuso que era demasiado pedir que funcionara a la primera, pero había valido la pena intentarlo. Simplemente volvió a concentrarse en mantener a Mukade bajo control, preguntándose cómo les iría a las chicas. Maldita sea, maldijo Sara, golpeando con la mano la inflexible piedra que se interponía entre ellas y la fuente del Rinjaku. ¿Por qué ahora? La entrada se había cerrado en cuanto se acercó. La fina ranura en la piedra, que obviamente era una especie de cerradura, la provocaba. Su madre nunca había mencionado ninguna llave. Espera, murmuró Hinata, examinando la piedra y luego la hoja de chakra en su cadera. Su Byakugan estaba desactivado. Tan cerca de la fuente del poder de Roran, dolía demasiado incluso mirarlo. No puede ser. Dio un paso adelante y colocó la hoja en la ranura. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que encajaba a la perfección. Inmediatamente canalizó chakra a través de la hoja y sintió algo, pero la puerta permaneció inmóvil como siempre. Sara se acercó de inmediato para ayudar, colocando su mano sobre la de Hinata. En el momento en que la tocó, el chakra brotó de la hoja y atravesó la puerta, iluminando la pared por un instante antes de que se abriera, revelando la caverna que se extendía más allá. Sí. Vamos. Gritó, corriendo hacia adelante. Al cruzar el umbral, la caverna se sacudió violentamente mientras otro temblor titánico sacudía la ciudad. Hinata levantó la vista con preocupación mientras corrían. Solo un poco más, Naruto-kun. Controlar a Asura desde el suelo era mucho más difícil, pero después de que Mukade lo persiguiera y destruyera su balcón, no le habían dado muchas opciones. Empezaba a flaquear, la lenta quema del chakra del Kyuubi empezaba a cansarlo. Quizás si no hubiera intentado esa tontería con el Hyasu, lo habría hecho mejor, pero al final no importaría mucho. Eran mortales, su energía limitada. Mukade no parecía sufrir tales desventajas. A Asura le faltaba otro brazo, sin mencionar los numerosos cortes y desgarros que tenía en el cuerpo. Había hecho un trabajo admirable, perfecto incluso para un prototipo que nunca esperó que viera en combate real, pero poco a poco, el daño se acumulaba. Minato apareció junto a él. El hombre había estado interfiriendo lo mejor que podía, desviando golpes que habrían lisiado a la marioneta para simplemente dañarla, pero incluso él comenzaba a desfallecer. Se nos acaba el tiempo, declaró con naturalidad. Y tenía razón. Asura no aguantaría ni unos minutos más, y Naruto tampoco podría aguantar mucho más. Con un cuerpo así, Mukade no tardaría en excavar hasta la fuente del Rinjaku, y si lo conseguía, estarían perdidos. Como si percibiera el cansancio de sus oponentes, el hombre títere sonrió, golpeando con los puños uno de los muchos cráteres que cubrían la ciudad. Este se profundizó, y cuando el hombre volvió a golpearlo, se hizo evidente que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Maldición, maldijo Minato, con el rostro fruncido por la reflexión. Lo que intentaste antes, con el jutsu. ¿Qué salió mal? Naruto quedó desprevenido ante la extraña pregunta, mientras avanzaba con Asura para alejar a Mukade del agujero que estaba cavando. Fue demasiado. No pude concentrarme en desarrollar el jutsu y mantener a Asura estable. Las vías de chakra no están lo suficientemente desarrolladas. Si el futuro Hokage se sorprendió de que Naruto hubiera logrado darle a una marioneta un sistema de chakra, no lo demostró, simplemente pensó profundamente. ¿Y si otra persona formara el jutsu entonces? Naruto parpadeó. Quizás. Pero tendría que ser con alguien con alta compatibilidad de chakra. Minato miró al adolescente con compasión. Creo que ambos sabemos que eso no será un problema, ¿verdad? Naruto no dijo nada, apretando los dientes. Un momento después, extendió una mano. Asura sufrió la repentina pérdida de control. Minato asintió, colocando su mano sobre la de Naruto y concentrándose. El chakra puro comenzó a arremolinarse entre sus palmas. Derrota a Mukade ahora, y luego verás cómo regresará tu tiempo, ¿de acuerdo? Naruto apenas lo oyó, concentrado en la sensación del chakra del hombre al reaccionar con el suyo. Era cálido. Simplemente lo dejó pasar, transmitiendo el jutsu a su marioneta por tacto. Asura retrocedió un paso, preparándose mientras sus manos se juntaban. El chakra se arremolinaba entre sus palmas. Era cegador, el ruido increíble. Los vientos que levantó fueron suficientes para azotar a los dos shinobi, pero no cedieron.
La técnica creció en las manos de Asura, más grande, más amplia, hasta que pareció un sol en miniatura, latiendo con excitación. Naruto apretó los dientes mientras luchaba por estabilizar la técnica, sintiendo los años de experiencia de Minato con el jutsu fluir a través de él, como una mano guía. Con un último suspiro de esfuerzo, Naruto dio un paso al frente, imitado a la perfección por Asura. Minato lo soltó y, por un instante aterrador, pensó que no sería suficiente, que perdería el control. Pero el titánico Rasengan resistió, girando violentamente, pero controlado. Naruto se permitió ese único momento de pura euforia antes de sonreír con saña. Soen. Okibo Rasengan. Asura intervino, impulsando su Rasengan hacia adelante. Golpeó a Mukade justo en la espalda, casi destruyendo toda la construcción en una titánica explosión de energía. Pero Naruto no se detuvo. Asura continuó, presionando la técnica con más fuerza, aplastando lo que pudiera quedar del hombre junto con el cráter cada vez más profundo que la técnica estaba creando. Naruto podía sentir cómo los cables de chakra del brazo de Asura se consumían, sobrecargados por la energía. Aún así, no cedió. Finalmente, en una explosión que pareció iluminar la ciudad entera por un instante, el Rasengan se desestabilizó, expandiéndose por un instante antes de extinguirse. El brazo de Asura quedó destrozado, cercenado hasta el codo. Fue la gota que colmó el vaso, y la construcción divinamente modelada se desplomó hacia un lado, imitando sin darse cuenta a su creador. Naruto jadeaba de rodillas, apenas manteniendo la cabeza en alto para observar el daño que esa técnica le había infligido. Incluso Minato pareció aturdido por un momento antes de recomponerse. Bueno, eso bastará, logró decir el rubio mayor, moviéndose para ayudar a Naruto a ponerse de pie. No, Naruto negó con la cabeza. Lo sentí al final. Sigue conectado al Rinjaku. Aún no ha terminado. El rostro de Minato se ensombreció levemente antes de respirar hondo y recuperar la compostura. Era increíble que aún mantuviera tanto control emocional incluso después de todo esto. Este sí que era un hombre que algún día sería Hokage. Era algo inspirador. Naruto pensó que lo habría apreciado más si no se sintiera tan agotado. Como siempre, el Kyuubi le había cobrado la factura por usurpar su poder. No envidiaba al futuro Naruto su dolor de cabeza. Se rió levemente de su propio juego de palabras interno mientras se ponía de pie, corriendo hacia adelante con Minato para evaluar el daño y averiguar qué le sucedió a Mukade. Hinata no dio un respingo. Ya no era la niña de ojos abiertos y nerviosa de antes. Pero eso no hizo que su sorpresa fuera menos pronunciada cuando la habitación tembló de nuevo, esta vez mucho más cerca. Sara acababa de agacharse junto a la fuente Rinjaku, un extraño ojo tallado en el suelo cuyo iris brillaba con esa luz púrpura ahora familiar, cuando el techo cedió. Algo cayó entre el polvo y los escombros, impactando contra el delgado puente de piedra con tanta fuerza que le arrancó un trozo. A Hinata se le encogió el corazón. Era Mukade. Su único consuelo era que había recuperado su forma insectoide original. Naruto y los demás les habían dado esa gran ventaja. Vio a Sara congelarse por el rabillo del ojo. Sigue adelante, dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía miedo, de que su cuerpo había adoptado casi instintivamente la postura de combate. Sara parpadeó ante la orden, antes de asentir y volver a susurrarle al ojo tallado. Casi sonaba como una nana. Mukade avanzó con sus temblorosas piernas de 100 pies, con una mirada siniestra en sus rasgos rígidos, pero Hinata se mantuvo firme. Apenas dio 2 pasos cuando 2 siluetas lo siguieron por la abertura del techo. «Eres como una cucaracha, ¿verdad, Mukade?», gritó Naruto con cansancio, con aspecto maltrecho y desgastado. Aún así, parecía que nada podía apagar ese brillo de resiliencia en sus ojos, y el corazón de Hinata se llenó de alegría al verlo. La marioneta gruñó con frustración, pero continuó su avance, tan cerca de su objetivo. Pero en ese momento Hinata escuchó el ruido de piedra contra piedra mientras el ojo tallado detrás de ella se cerraba. Mukade gritó de ira, su cuerpo se desplomó a su alrededor hasta que nada más que la figura regordeta y pálida de Anrokuzan salió arrastrándose, mirando a Sara con una mirada asesina. «Princesa tonta. ¿Qué has hecho? Podría haber tenido el mundo. Todo. Mío». Hinata no estaba segura de qué la abrumó en ese momento. Quizás fue el estrés combinado de toda la situación que finalmente la afectó, o simplemente la forma en que Mukade miraba a Sara.
Fuera lo que fuese, la impulsó a cruzar los 2 pasos que los separaban y arremeter con violencia, golpeando a Mukade en la mejilla con el pie. Fue posiblemente la acción más impropia de Hyuga que había hecho en su vida, y se sintió increíble. Su cabeza se ladeó bruscamente, quedando despatarrado. El puente debió de debilitarse por el impacto de su cuerpo más de lo que creían, porque al apoyar una mano para estabilizarse, solo logró romper un trozo de mampostería. Ni siquiera tuvo tiempo de mostrar sorpresa cuando su cuerpo se desplomó por el borde, con un grito solitario de sorpresa siguiéndolo hasta que también se apagó al caer en la luz púrpura que giraba alrededor de la pequeña isla de piedra. El mismísimo Rinjaku, supuso Hinata. Hubo un momento de calma antes de que la habitación volviera a temblar, esta vez hasta los cimientos, mientras la luz, antes tranquila, se transformaba en una masa turbulenta de rojo y negro, contaminada por el odio y la muerte de Mukade. Escombros y escombros caían de las paredes debilitadas mientras los 3 shinobi corrían hacia la isla, donde Sara observaba la fuente con terror y confusión. No lo entiendo, debería haber cortado la fuente. Minato echó un vistazo al ojo cerrado en el suelo e hizo una mueca. Has cortado el punto de acceso principal, pero no la fuente misma. Habrá que sellarlo por completo. Como para recalcar su argumento, la habitación volvió a temblar y un enorme trozo del techo se derrumbó junto a la asustada princesa. Pero, se quedó indecisa por un momento. Naruto sabía que debía haber sido una decisión dolorosa. Sin el Rinjaku, Roran dejaría de existir como ciudad. Si la abandonaba, arriesgaría la vida de sus ciudadanos. En resumen, no era una opción. Se afianzó y asintió con determinación al rubio. Hazlo. Minato asintió y se acercó a la fuente en un abrir y cerrar de ojos, ya realizando sellos manuales con uno de sus kunai en mano, el kunai que le había dado Naruto. El joven titiritero ni siquiera se dio cuenta de que lo había devuelto. Terminando el sello del carnero, hundió el arma de 3 puntas en el ojo, hundiéndolo como si fuera barro espeso y no piedra sólida. Una enorme matriz de kanji entintados se extendió alrededor del arma, latiendo con excitación por un instante. Luego, nada. El temblor cesó y la energía turbulenta que los rodeaba se aquietó hasta desaparecer por completo. La cavernosa habitación ahora lucía casi idéntica a como la había encontrado el equipo de Konoha en el futuro. Naruto estaba a punto de comentar algo, pero bajó la vista y notó que su mano brillaba suavemente con una luz blanca. Hinata también. ¿Qué pasa?, preguntó Sara, visiblemente confundida. Hinata simplemente le sonrió suavemente. No hay necesidad de entrar en pánico, solo, nos vamos a casa. Los ojos de la joven princesa se abrieron como platos. ¿Sois ángeles? Naruto no pudo evitarlo. En cuanto lo dijo, se echó a reír. Era extraño. Ni un día antes, jamás se habría permitido un gesto tan abierto de emoción genuina. Se dijo a sí mismo que era el agotamiento. La reacción de Minato fue más moderada. Le sonrió al rubio más joven. Sospeché que algo así ocurriría una vez que selláramos el Rinjaku. Ahora que hemos vuelto a la normalidad, deberías regresar a tu tiempo. Bajó la mirada, repentinamente inseguro. Esta podría ser nuestra última oportunidad de hablar. ¿Hay algo que quieras decir? Algo incómodo se retorció en las entrañas de Naruto cuando escuchó eso, acompañado de la mirada demasiado genuina de Min, de su padre. Su boca se abrió y se cerró sin decir palabra durante unos segundos antes de dejar escapar un profundo suspiro y esbozar una sonrisa cansada. No a este tú. Minato asintió con comprensión y sacó un pequeño pergamino de sellado que Naruto reconoció, al menos en teoría. Había tenido miedo de esto. Entonces solo queda una cosa por hacer. Hinata miró al futuro Hokage con curiosidad, pero los rasgos de Naruto eran mucho más sombríos. ¿Es realmente necesario borrarnos la memoria? Sabía que era un procedimiento estándar para estos raros eventos, lo que, curiosamente, le indicó que esto ocurría con la suficiente frecuencia como para ser un procedimiento. Es por nuestra seguridad. Saber viajar en el tiempo es peligroso para cualquiera. Para ti, quizás, replicó Naruto, moviendo sutilmente una mano tras la espalda. El conocimiento del futuro, incluso implícito. Eso es peligroso. Pero el conocimiento de un pasado resuelto, ¿qué podemos hacer con eso? Minato sonrió con tristeza. Lo siento, Naruto. Tengo que hacerlo. Se movió para juntar las manos y Naruto extendió las suyas. Espera. Sacó un pergamino. Tengo que destruir mis marionetas.
No puedo dejar que nadie las encuentre y las modifique. Minato dudó, y eso fue suficiente. Mientras Naruto sacaba el pergamino que le permitía detonar sus marionetas a distancia, deslizó el más pequeño que había estado dibujando a sus espaldas. Al pasar chakra a través de ellas, una diminuta cadena de kanji se deslizó por su brazo, enroscándose en la nuca, oculta por su cabello. Sus cuerpos y los de Hinata continuaron brillando más, y Minato no perdió más tiempo, golpeó sus manos hacia abajo y extendió otro anillo de Fuinjutsu que los abarcó a todos. Lo último que vio Naruto fue a los civiles que habían liberado, reunidos al otro lado de la caverna. Parecía que habían venido a ver si todo había terminado. Gritaban, pero un zumbido comenzó a surgir en sus oídos y no podía entender lo que decían. Aún así, la energía de la multitud era evidente. Los vitoreaban. Les daban las gracias. Era una nueva experiencia para el adolescente. Ser reconocido. Ser apreciado. Fue esa sensación la que lo llenó cuando el brillo alrededor de su cuerpo se volvió cegador y fue lanzado hacia adelante en el tiempo. Capítulo 26. Una mirada retrospectiva al diseño. El perdón es el hilo sutil que une tanto el amor como la amistad. George Foreman. ¿Entonces no recuerdas nada?, preguntó el Hokage, frunciendo el ceño pensativo. Naruto y Hinata negaron con la cabeza. Sasuke se quedó a un lado, habiendo cumplido su parte. Hokage-sama, con todo respeto, intervino Hinata con voz temblorosa. Podría haberle plantado cara a Mukade, aunque no lo recordaría, pero el Hokage era otra historia. No estoy segura de que haya nada que recordar. El Sandaime miró a Naruto en busca de confirmación. El rubio eligió sus palabras con cuidado. Estoy de acuerdo. Mukade estaba interfiriendo con el Fuinjutsu que contenía lo que sospechamos que era el Rinjaku, y luego hubo una especie de explosión. Ambos, señaló a Hinata, recordamos sentir que olvidábamos algo. Se aseguró de preguntarle su experiencia sobre el evento con antelación para aclarar su propia historia. Pero sospecho que podría ser solo un efecto persistente de la manipulación de un Fuinjutsu avanzado del espacio-tiempo. La explicación debería ser válida. Desde la perspectiva de un extraño, la de Sasuke, para ser exactos, la luz blanca los había envuelto a todos, solo para retroceder y dejarlos tendidos en el centro de la plataforma, sin ver a Mukade por ningún lado. Naruto había pensado que era mejor no revelar que recordaba todo el asunto, aún lo estaba descifrando él mismo. El Hokage revisó el archivo que tenía delante y asintió lentamente. No ha habido más avistamientos de Mukade desde el incidente, así que sospecho que probablemente fue destruido por sus ambiciones desastrosas. Si no hay nada más, levantó la vista, observándolos a los tres, pero solo encontró miradas vacías. Entonces, por ahora, creo que podemos considerar esta misión un éxito. Hizo un gesto de desdén que indicó a los tres ninjas que era hora de irse, solo para levantar una mano. Oh, Hinata. Me gustaría que te quedaras un momento. Al ver su mirada de pánico, simplemente esbozó una sonrisa afable y paternal. No te asustes, querida. Solo quiero charlar un rato sobre tu reciente actuación. Naruto miró hacia atrás con una sonrisa burlancia. Recordó su propia evaluación de desempeño unos días antes de su ascenso a Jounin. Bien por ella. Puede que no recordara todo lo que había hecho en Roran, pero se merecía al menos esto. Por un instante, su mirada se detuvo en el retrato colgado tras el escritorio del Hokage. Minato lo miraba con calma y una sonrisa de confianza. Luego, se dio la vuelta y salió. Naruto arrojó su chaqueta sobre su banco de trabajo al entrar, sonriendo para sí mismo. Ni siquiera estaba seguro de qué. La misión exitosa. Conocer a su padre. Engañar al Hokage. Simplemente parecía un buen momento para estar de buen humor. Maldita sea. Si no tengo una historia para contarte, dijo al pasar junto a Hanabi, que leía un libro en su cama. Ella gruñó con indiferencia y él hizo su mejor puchero. Anda, tiene viajes en el tiempo y todo. La joven Hyuga simplemente levantó la vista del libro, lo miró con frialdad y luego volvió a su lectura. Le recordó por qué estaba enfadada con él. Fue como un jarro de agua fría sobre su buen humor. Echó un vistazo al lugar donde guardaban el cuerpo de Neji y lo fulminó con la mirada como si el pergamino ofensivo fuera a desaparecer por sí solo. No, todavía está ahí. Debió de parecer ridículo, allí de pie en medio de la habitación, con la mirada perdida en la pared.
Pensó en todas esas justificaciones que le habían pasado por la cabeza cientos de veces desde que le pusieron el problema sobre los hombros, admito que él mismo. De repente, le parecieron triviales frente a un hecho inescrutable. Hanabi tenía razón. Si seguía adelante y le robaba los ojos a Neji, sería un paso demasiado lejos en un camino oscuro. ¿Qué era una ventaja material frente al precio de su humanidad? Ya lo había visto 2 veces. Sasori. Mukade. Personas como él, en el mismo camino, dispuestas a renunciar a lo que las hacía humanas por el poder. Quería que fuera él así. La imagen de toda esa gente llamándolo en Roran, aplaudiéndolo, agradeciéndole. ¿Se habrían comportado así si él fuera algo inhumano? ¿Si fuera un monstruo? Dolorosos recuerdos de la infancia que creía haber superado invadieron su mente. Murmullos y susurros, casi inaudibles. Demonio. Monstruo. ¿De verdad se rendiría y se convertiría en lo que todos creían que era? ¿Era así? ¿Alguien que ni siquiera podía soportar tanto? Y de repente, el dilema que había pesado sobre su mente durante meses se disipó, así como así. ¿Y si te dijera que puedes irte? Preguntó de repente y, a pesar de que hizo todo lo posible por ignorarlo, la pregunta impactó a Hanabi de repente, dejándola atónita. ¿Qué? Parpadeó antes de mirarlo fijamente, temerosa de una broma cruel. Eso es todo. ¿Me dejarías ir sin más? Claro que no, replicó Naruto. Ella saldría y lo desenmascararía, deshaciendo el cambio que intentaba hacer en su vida. Su rostro se ensombreció al instante y sus labios se torcieron ligeramente ante el malentendido. Recientemente me han recordado que hay ciertos fuinjutsu que pueden borrar recuerdos. Si quieres, podría aplicarte uno y liberarlos a ti y a Neji. No era la solución perfecta. Si alguien sospechaba lo que había hecho, un maestro de sellos con suficiente determinación podría fácilmente recuperar los recuerdos. Por eso no lo había considerado antes. ¿Así? Así de fácil, confirmó asintiendo. Solo habrás perdido tiempo. Hanabi frunció el ceño, y conocía muy bien sus preocupaciones. Si alguien le ofreciera el mismo trato, no estaba seguro de qué haría. Sería renunciar a la oportunidad de escapar sola, a cambio de todo lo que había aprendido, todo lo que había crecido en el último año y pico. ¿Y también liberarías a Neji? Debería poder encontrar una solución. Otra razón por la que no había considerado este plan antes era que no tenía una infiltración creíble en la aldea de la nube que lo hiciera viable. Sé que es pedir mucho que confíes en mí, pero... No, interrumpió Hanabi rápidamente, sorprendiendo al rubio con la autenticidad de su tono. No. Si confío en algo, es al menos que seas honesto conmigo. Durante todo el tiempo que estuvo cautiva, no creía que Naruto le hubiera dicho ni una sola mentira. Le ocultaba cosas a propósito y usaba medias verdades para inclinar la situación a su favor, sí, pero nunca una mentira descarada. Ella se había quedado de pie ante la sorpresa de su oferta, pero ahora estaba sentada, juntando las manos de una manera que Naruto había visto hacer a Hinata cientos de veces cuando estaba nerviosa o pensativa. Sabía que la decisión era difícil, pero honestamente no esperaba que la chica pensara tanto. Debo aclarar, interrumpió Naruto, que, elijas lo que elijas, liberaré a Neji, así que no podré hacerte esta oferta 2 veces. Fingir que sacaste a los 2 Hyuga cautivos de Kumo una vez, ¿verdad? Hacerlo con Neji y luego con Hanabi más tarde. Eso plantearía muchas más preguntas de las que se sentía cómodo respondiendo. O, mejor dicho, de las que podía ocultar. La idea no pareció convencer a Hanabi de su decisión, y la chica siguió con la mirada fija en el suelo, en silencio. Naruto al menos pudo dejarla con sus pensamientos y cruzó la habitación hasta su escritorio para comenzar su resumen completo de la misión del incidente de Roran, tan manipulado como su relato de primera mano. Estaba terminando cuando Hanabi se puso de pie, su rostro era un torbellino de emociones que luchaba por contener. Yo, creo que quiero quedarme. Naruto estaba a punto de comentar, de preguntarle si estaba segura, pero ella aparentemente se adelantó. No seas condescendiente conmigo. Su boca se cerró de golpe. Lo he pensado, y por todo lo que he perdido siendo tu prisionera, también he ganado cosas. Cosas que nunca habría aprendido con mi familia. Contuvo un sollozo ahogado, el peso de su decisión la abrumaba. ¿Sabes? Es raro. Estoy cautiva, prisionera, y, sin embargo, curiosamente, nunca me he sentido más libre. Libre de responsabilidades. Libre de la decisión que nos habría separado a mí y a mi hermana.
libre de toda la maldita política. Su mirada se endureció y contuvo las lágrimas. No te equivoques, le dijo directamente, algún día volveré con mi familia. Pero no perderé un año de mi vida para hacerlo. Echó un vistazo al lugar donde guardaba el pergamino de Neji, permitiéndose una leve sonrisa. Además, aunque dije que confío en ti, esta es la única manera de asegurarme de que cumplas tu promesa, ¿verdad? Ella se encogió, casi regresando a esos primeros días mientras se esforzaba por parecer imperiosa. Pero entiendes perfectamente a qué estoy renunciando, así que quiero hacer un trato. Naruto arqueó una ceja, pero hizo todo lo posible por disimular la diversión. No era momento para burlas, aunque se esforzó por no señalar que ella no estaba precisamente en posición de negociar. Me quedaré, y en el futuro, cuando salga de aquí, no le contaré a nadie lo que hiciste. A cambio, pareció dudar un momento, antes de respirar hondo para calmarse. A cambio, quiero que me entrenes. ¿Quieres que haga qué? ¿Me oíste?, respondió secamente, recuperándose un momento después y controlándose. Quiero aprender qué te hace tan fuerte. Así que enséñame a ser titiritera. El vínculo parpadeó con incredulidad. Nunca había pensado en enseñarle titiritero a nadie, y mucho menos a su prisionera Yuga. Demonios, ni siquiera estaba seguro de haber avanzado lo suficiente en su arte como para considerar estar listo para enseñarlo. Aún así, aunque Hanabi no estaba en posición de exigir, tenía razón. Él entendía a qué estaba renunciando. Y se había hecho una pseudopromesa a sí mismo de, al menos, intentar mejorar. Y ella lo había pedido. No seré indulgente contigo. La muchacha resopló, la imagen altiva un tanto empañada por sus ojos enrojecidos. Como si esperase menos. Naruto lo consideró todo por un momento. Aún estaba a tiempo de sellarle la cabeza y librarse del problema de una vez por todas. Pero esa vocecita en el fondo de su mente, la que siempre lo animaba a explorar las cosas más interesantes, casualmente la voz que lo metía en más problemas, le susurraba al oído. Está bien, pero tendrás que llamarme Naruto-sensei. Nunca. Trabajaremos en eso. Por ahora, aprendemos haciendo. Cuando ella lo miró con curiosidad, él sonrió mostrando los dientes. Vamos a planear un escape de Kumo. Las cosas también habían ido muy bien. El plan con Neji, contra todo pronóstico, preocupaciones y temores, había salido a la perfección. Era tan simple como parece. Había conseguido sonsacarle las rutas de patrullaje de cierto escuadrón Chunin a un oficinista que le debía un favor, por poderes, claro. Nunca hacía estas cosas en persona, ni siquiera reconocía que era a él a quien toda esa gente le debía favores. Desde allí, fue sencillo dejar el cuerpo inconsciente de Neji en su camino. Lo llevaron de vuelta a la aldea en cuanto lo encontraron y se recuperaba en el hospital. Claro que, si le preguntaban, no podría contarle a nadie qué había pasado exactamente, porque no había nada que contar. Había estado inconsciente, atado a un pergamino, durante el último año. Naruto incluso oyó que trajeron a Jiraiya para buscar un sello de memoria, lo que le alegró un poco que Hanabi hubiera rechazado su oferta. Quizá también la hubieran examinado, solo para estar seguros. Había estado atento a cualquier noticia al respecto, y no se había decepcionado. Por lo que pudo deducir, las altas esferas decidieron que se trataba de una maniobra estratégica de Kumo. Una especie de ofrecimiento de paz en los últimos días de la guerra. Eso era bueno. Si lo planteaban en la mesa de negociaciones, Kumo lo negaría con vehemencia, igual que ellos negarían tener a Hanabi. El hecho de que el cuerpo de Neji fuera abandonado y no entregado le daría a la otra aldea una negación plausible. Esto mantendría la tensión latente entre la nube y los Hyugas sobre el destino de Hanabi, exacerbada por el hecho de que, tras puertas más seguras, el Hokage creía que Kumo simplemente había desistido de romper el sello del pájaro enjaulado cuando ya tenían al heredero más joven. Pero la brecha entre los Hyuga y Kumo no se habría cerrado fácilmente. Aún así, si alguna vez encontraba la manera de traer a Hanabi de vuelta a la aldea, después de asegurarse de que sus secretos estuvieran completamente seguros, tenía un plan en marcha. Ya estaba utilizando la inestabilidad de la guerra para enviar sondas al pueblo militarista, con la esperanza de conseguir algunos nuevos ganchos para el futuro. Ahí terminaron las buenas noticias. En una acción sin precedentes que pilló desprevenidos a casi todos los altos mandos de Konoha, Suna se dio la vuelta y los traicionó una vez más.
En una de las operaciones conjuntas entre las dos aldeas, el equipo enviado por Suna se volvió contra el escuadrón de Konoha, masacrándolos mientras dormían. Esa misma noche, los ninjas de Suna atacaron varias aldeas protegidas por Konoha, consideradas a salvo de Kumo, en el sur del país. No fue un golpe demoledor, pero fue una forma terrible de declarar la guerra. Algunos sospechaban que era para incitar a Kumo a volver a la lucha, para que las dos aldeas pudieran unirse contra la debilitada Konoha. Quizás, de haberlo hecho, Iwa también se habría unido, destrozando a Inokuni entre sus tres ambiciones. Por suerte, a pesar de su propensión a tomar decisiones precipitadas, parecía que el Raikage no era ingenuo. Sabía cuándo reducir las pérdidas, y la declaración oficial del alto el fuego llegó al día siguiente. Naruto pensó que era mucho más probable que simplemente estuviera sentado, esperando a ver cómo se desarrollaba esto. Así que el ataque seguía sin tener sentido, hasta que todos los barcos del País del Fuego en el Océano Oriental se hundieron abruptamente a la vez. Si nadie esperaba la traición de Suna, entonces el repentino movimiento de Kirigakure estaba completamente fuera de lugar. Hasta donde todos sabían, seguían envueltos en una amarga guerra civil. El repentino ataque a Konoha, con Suna entre todos los aliados, era impensable. Y, sin embargo, allí estaban. Naruto intentaba reconstruirlo todo, mirando el tablero que, irónicamente, había albergado sus planes para iniciar esta guerra. Ahora contenía mapas detallados y registros de operaciones y contraoperaciones que se remontaban incluso a un mes antes de la traición de Suna. No lo sabía, pero si Okami hubiera entrado en ese momento, el Anbu con máscara de lobo lo habría encontrado casi inquietantemente similar al tablero de planificación del cuartel general de los Anbu. Una compleja serie de hilos conectaba varios troncos, que solo tenían sentido para la mente caótica de Naruto, pero incluso con la ayuda visual, el adolescente no encontraba el impulso para todo esto. A pesar de los intentos contra él, que eran más personales que cualquier otra cosa, al menos eso entendía, Suna se había recuperado bastante bien. Konoha había estado prestando su ayuda invisible para que su daimyo comenzara a mirar más internamente en lugar de externalizar sus misiones. Esto reducía un poco las ganancias de Konoha, pero también lo hacía la guerra. Un gran círculo rojo rodeaba la pequeña imagen de un rostro pelirrojo familiar. Le sorprendió que Suna eligiera a su supuestamente volátil joven Jinchuriki como Kazekage. Fue una decisión casi sin precedentes, que parecía depender completamente de la dolorosa escasez de shinobi de alto nivel en Suna y de un cambio repentino en la perspectiva de dicho Jinchuriki desde los exámenes Chunin hacía más de un año. Ahora parecía irrelevante. Hacía unas 3 semanas, el chico había desaparecido repentinamente, tras informes de un ataque a gran escala durante la noche que, curiosamente, no parecía haber causado ningún daño a la aldea. Fue justo antes de su investidura y sumió a Suna en el caos. Era lo más cercano que podía imaginar a una causa para todo esto, pero se necesitaría una lógica retorcida para atribuirlo a Konoha. Y eso seguía sin explicar la participación de Kirigakure. Las cosas en ese frente eran mucho más frustrantes, sobre todo debido a que sabía muy poco sobre la aldea oculta en la niebla. Apenas se obtuvo información valiosa de Mizuno Kuni durante la guerra civil que asolaba el país, y el telón parecía haberse cerrado. Konoha comenzaba a prepararse para sus contraoperaciones incluso mientras él pensaba esto, pero ahora, al librar una guerra en 2 frentes, sus tácticas debían cambiar. Suna era una entidad conocida y se habían elaborado planes para aplastarla desde la primera invasión a Otogakure. Kiri era el mayor enigma, y los líderes invertían la mayor parte de sus recursos en acabar con esa amenaza rápidamente antes de que más entidades se vieran arrastradas a este caos cada vez mayor. Por primera vez desde que orquestó su pequeña estratagema, Naruto se arrepintió de sus acciones. Se habían desviado demasiado de su alcance, y solo ahora, mientras se devanaba los sesos buscando alguna forma de ponerle fin, se dio cuenta de que había estado jugando con cosas que escapaban a su control. Actualmente estaba haciendo todo lo posible para conseguir todas las misiones relevantes para Kiri, por poco que le sirvieran. Las 2 en las que ya había participado eran inútiles. Una misión de exploración, apenas adentrándose una milla en la costa, que le había revelado nada, y a Konoha, nada. Otra que los obligaba a investigar algunos de los naufragios que Kiri había hundido como primer paso. Nada, de nuevo, excepto lo que ya sabían. Iba a tener que ser más selectivo con las misiones que solicitaba. No fue difícil inventar una excusa. Buscaban flora y fauna exótica para nuevos venenos y antídotos. Era difícil que el hospital, y por extensión la oficina de la misión, se negaran.
Con Tsunade fuera de la aldea haciendo quién sabe qué, era muy probable que fuera el mayor experto en venenos y sus derivados de la aldea. Aquel descubrimiento no le había complacido tanto como hacía poco. Tomó nota mental de hacer algo de eso mientras exploraba por sus propios motivos. Konoha conocía bien el veneno y los venenos vegetales que usaba Suna, pero Konoha y Kiri se enfrentaban tan poco que eran prácticamente desconocidos en ese momento. Tendría que empezar a conseguir que el hospital le enviara muestras de tejido envenenado a medida que llegaran. El sombrío pensamiento lo hizo fruncir el ceño mientras volvía a su tablero de planificación. Empezaba a complicarse un poco, incluso para él, pero tenía la persistente sospecha de que se le escapaba algo que no se veía. ¿Sabes? Para ser profesora, has pasado mucho más tiempo mirando esa pizarra que, ya sabes, enseñando de verdad, gritó Hanabi apretando los dientes, intentando enganchar sus visibles hilos de chakra a la desgastada marioneta anatómica que tenía delante. Era la misma con la que Naruto había practicado por primera vez. Cuando él no respondió, ella puso los ojos en blanco. Naruto, sensei. Él se giró y le dedicó esa sonrisa insufrible, mirando rápidamente su trabajo con ojos que podían deconstruir en segundos lo que a ella le tomaba días comprender. Ya te lo dije, deshilacha las cuerdas del extremo y úsalas para engancharte a la madera. Con una marioneta tan básica, ni siquiera se necesitaban sellos, se podía mover la madera manualmente. ¿Qué significa eso?, se quejó. Se encogió de hombros. De hecho, era un tanto sorprendente lo difícil que era traducir sus habilidades a la práctica. De niño, al aprender esto por su cuenta, había llegado a la mayoría de estas conclusiones por accidente, replicándolas después según cómo las sentía. Explicar el proceso contraintuitivo de concentrarse en los extremos de las cuerdas hasta que se descentraban era todo un reto. Estás haciendo girar el chakra hasta formar cuerdas, así que simplemente concéntrate en la tensión justo en las puntas y. Libérala. Hanabi gruñó y lo intentó de nuevo, levantando las cuerdas para que rozaran a la pequeña marioneta. No tuvo ningún problema en controlar el chakra. Su control era definitivamente mejor que el de él cuando intentó lo mismo por primera vez. Era la concentración mental lo que parecía tener dificultades. Uno de sus dedos se contrajo y, para su sorpresa, el brazo de la muñeca se movió hacia adelante. Sí. Su entusiasmo hizo sonreír a Naruto, quien rápidamente lo ignoró y se concentró en repetir su logro. Él reprimió la pequeña molestia de que algo que a él le había llevado meses le hubiera llevado a ella menos de una semana. No iba a dejar que su orgullo le impidiera solucionar uno de sus nuevos arrepentimientos. Y hablando de eso, suspiró mientras miraba el reloj. De todas formas, llevaba demasiado tiempo posponiéndolo. Voy a salir, llamó suavemente, su voz ni siquiera rompió la repentina burbuja de pura concentración que Hanabi tenía ahora mientras intentaba hacer que la muñeca diera un paso tembloroso hacia adelante. Al menos alguien se estaba divirtiendo. La tumba de Sakura era tan anodina como las demás losas de granito pulido que salpicaban el cementerio en hileras ordenadas y pulcras. ¿Era una tumba? No estaba seguro. Era solo una caja poco profunda en el suelo que contenía sus cenizas. Nadie era enterrado en Konoha. No tenían espacio para un cementerio tan grande. Los shinobi que morían eran enterrados aquí durante unos 2 años antes de que sus cenizas fueran devueltas a sus familias o, en su defecto, esparcidas en algún lugar del bosque circundante como fertilizante. Se suponía que simbolizaba que, incluso en la muerte, sus corazones estaban puestos en mantener la aldea a salvo y segura. Honestamente, fue lo más práctico que pude hacer. El tiempo de Sakura casi se acababa. Ya habían grabado su nombre en la lápida del tercer campo de entrenamiento y en los próximos días un equipo de Chunin vendría, excavaría la tumba temporal y devolvería las cenizas y la placa de granito a su familia. La mayoría optó por seguir la tradición de esparcir las cenizas, y algunos decidieron guardarlas en una urna. A Naruto le pareció que esto último era un poco sombrío. ¿Quién querría el recuerdo constante de semejante pérdida? Se paró frente a la pequeña placa con torpeza, notando que alguien había dejado flores allí hacía unos días. Estaban empezando a marchitarse. No me arrepiento, no creo, empezó. Era lo primero que decía desde que salió y permaneció en silencio durante unos buenos 10 minutos. Había algunos más en el cementerio, sin duda de luto por los internamientos más recientes de la guerra. Había un acuerdo tácito en el aire tranquilo. Dejar que cada uno se ocupara de sus asuntos. No quería que nadie lo escuchara.
¿De verdad que no?, repitió, preguntándose a quién intentaba convencer. No me gusta cómo resultó todo y, en retrospectiva, quizá, debería haber hecho las cosas de otra manera. Pero, no estoy aquí para poner excusas. Solo quería decir, que ojalá hubiera podido cambiar las cosas. Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora, que era lo suficientemente fuerte como para que no tuvieras que morir. Esbozó una sonrisa débil. Solo he hablado con Kakashi-sensei un par de veces desde entonces. Me llamó él mismo. No llegó tarde ni nada. Rió entre dientes como si recordara la sonrisa tímida de Sakura, la que esbozaba cuando reprimió las ganas de reír. Normalmente, porque no quería parecer ridícula delante de Sasuke. Era increíble lo que uno notaba y pasaba por alto al intentar manipular a alguien. Sorprendente, ¿verdad? La sonrisa se desvaneció. Me dijo que no me culpara, y no lo hago. No podría haber hecho nada. Pero aún así. Suspiró, una respiración profunda y purificadora. Solía estar enamorado de ti, ¿sabes? No sé si alguna vez te diste cuenta. Se desvaneció después de un tiempo, probablemente por mi propia apatía. Todo lo demás parecía tan insignificante, salvo las marionetas, en aquel entonces. Se rió entre dientes sin humor. Tal vez nunca lo supere del todo, considerando todo. Viejas costumbres, etc. Cuando nos pusieron en el mismo equipo, no pensé mucho en ello, salvo en cómo sacarle el máximo provecho. Levantó la vista, parpadeando. Kami, ahora que lo pienso, sueno como un pequeño imbécil. Pensaba que eras un inútil, que solo servías para practicar mis limitadas habilidades de manipulación. Luego empezaste a aprender ninjutsu médico tan rápido, y volviste a ser interesante. La débil sonrisa regresó. De verdad quería ver hasta dónde podías llegar. Supongo que nunca lo sabremos. Su lengua chasqueó contra el paladar. Es solo algo reciente, toda esta nostalgia. A veces me pregunto cómo serías ahora. Lo fuerte que te habrías vuelto. Demonios, por lo que sé, igual te habrían matado en algún momento. Una parte de mí se reprende, diciendo, ¿para qué pensar en qué hubiera pasado si? En cierto modo, es normal. No se puede cambiar el pasado, y créeme, he estado en posición de hacerlo. Le guiñó un ojo a la tumba, sintiendo que su sonrisa flaqueaba un poco. Que quede entre nosotros. Suspiró de nuevo, pasándose una mano por el pelo. Casi puedo entender por qué Kakashi hace esto tan a menudo. Es como una especie de catarsis. Bajó la mirada. En fin, sé que esto era necesario desde hace mucho tiempo, y lo he estado posponiendo desde hace mucho tiempo, pero ya estoy aquí, casi tan tarde como puedo. Compartió una última risa con su antiguo compañero y volvió a mirar al cielo. Las nubes empezaban a oscurecerse. Probablemente llovería pronto. Supongo que aprendí algo de Kakashi-sensei después de todo. Casi tuvo que agarrarse la mano para evitar que volviera a pasarse por su cabello desordenado. Eso casi se estaba convirtiendo en un hábito, e incluso los hábitos más inofensivos podían matar a un ninja. En fin, solo quería pedirte perdón. Lo que sea, lo dejo en tus manos. Probablemente no pueda expresarlo con palabras. Se giró para irse y casi chocó contra Ino. Oh, Naruto. No esperaba que hubiera nadie más aquí. Había un matiz de acusación en su tono, pero era discreto. Parecía muy distinta a la chica fogosa y testaruda que había conocido en la academia. Como que, la había perdido de vista después de todo el incidente de los preliminares. Sabía que no había dejado de ser ninja, pero aparte de eso, no tenía ni idea de qué había estado haciendo todo este tiempo. Ni siquiera les habían asignado una misión juntos. Kami, qué horrible. Ni siquiera se molestó en buscar a la chica cuya vida potencialmente había arruinado al hacerle creer que había matado a su mejor amiga. Naruto había venido aquí hoy esperando desahogarse y aliviar algo de su culpa, no acumular más. Las cosas seguían interponiéndose en el camino. Los ojos de Ino parecieron brillar un instante, indignados, antes de dar un paso atrás, con el ramo colgando a un lado. Bueno, eso explicaba el origen de las flores. Supongo que puedo entenderlo. Después de todo, ustedes dos estaban en el mismo equipo. Debió haber sido difícil. Cada palabra parecía retorcerle el corazón un poco más. ¿Estaban en el mismo equipo? ¿Podía siquiera llamarlo así? Solo vine a presentar mis respetos, antes de que fuera demasiado tarde. Hizo ademán de pasar junto a ella, y ella casi pareció dispuesta a dejarlo, pero rara vez tenía tanta suerte. Antes de que pudiera llegar a la siguiente fila, ella se giró.
Espera, Naruto. Se giró, sin saber qué esperar, solo para encontrarla allí parada, jugando ociosamente con el ramo. Algunos de nuestros graduados estaban planeando una reunión, una especie de celebración. Hinata se había convertido en Jounin recientemente y Neji había regresado. Los labios de Naruto se crisparon. Nadie le había hecho ninguna celebración cuando ascendió. Lo máximo que había recibido fue una felicitación sarcástica de Hanabi, y eso no contaba. Aún así, estar amargado contradecía en cierto modo las intenciones con las que había venido. No sabía que fueras cercano a él. No sabía que Neji fuera cercano a nadie. Había sido un snob distante y despectivo. No lo era, explicó, pero cuando Shikamaru y Lee ascendieron, su compañera de equipo, Tenten, se unió a nuestro equipo para los siguientes exámenes. Mantuvimos el contacto y nos hicimos muy amigos. Esbozó la misma sonrisa sin humor que él le había estado mostrando a Sakura. Para ser sincera, me inclino más por ella que por él. Lo dijo casi con conspiración, como si compartiera este secreto solo con él. Conocía bien la táctica para generar confianza, y estaba seguro de que probablemente ella ni siquiera se daba cuenta de lo que hacía. Por lo que sabía, así eran los Yamanaka. Además, Hinata necesita mucho apoyo ahora mismo. Creo que el regreso de Neji ha reabierto la herida con su hermana, así que emborracharla para que se olvide es mi forma de ayudarla. Solo buenas intenciones, ¿eh? Dijo secamente. Ella dio una sonrisa traviesa, revelando que bajo la madurez recientemente adquirida, su esencia no había cambiado. ¿Qué te parece? Después de graduarte, prácticamente desapareciste del mapa para la mayoría de nosotros. Apuesto a que a un montón de gente le gustaría ponerte al día. No estaba tan seguro. Podía contar con los dedos de la mano a sus amigos en la academia, y aún le sobraban las dos manos. Estuvo a punto de declinar cortésmente, pero se dio cuenta de que sus labios se movían sin control. Claro. Parpadeó, incrédulo, sin saber bien por qué había dicho eso. Oh, vale, genial. Nos vemos en mi casa entonces, más tarde esta noche. Al parecer, Ino tampoco esperaba la respuesta. Y de repente, Naruto ya no era el Jounin curtido en la batalla que su chaleco antibalas denotaba. Era un quinceañero torpe, repentinamente ansioso por haberse invitado a un lugar donde no era bienvenido. Sí. Maldita boca rebelde. Bueno gente, esos fueron los capítulos 25 y 26, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.